Exactamente. Hay una, en el Congreso, bueno, vamos a arrancar así, estamos grabando. Buenas noches, chicas, chicos, chiques, gurises, gurisas. En el Congreso Mundial de la Lengua en el año 2005, uno de los escritores más importantes que ha tenido la Argentina, que me encanta a mí, es Roberto Fontana Rosa, un rosarino él, hincha de Rosario Central. Decía que no era lo mismo decir tonto que decir pelotudo. Porque, bueno, hizo toda una explicación en relación a cómo sonaba la incidencia de la combinación de vocales y consonantes, digamos. Tonto es como muy light y pelotudo tiene, y estaríamos hablando como especie de sinónimos, ¿no? Bueno, un poco así. Entonces, a veces uno dice palabras que tienen una incidencia de vocales y consonantes bastante importante como para sacarse de encima ciertas rabias que puede llegar a tener, pero sin ofender a nadie, ¿no? No les gustó la anécdota. No, a mí sí. Además, la palabra pelotudo es una palabra hermosa. Es Tiene tan... hermosa, que la usamos para describirnos personalmente o para describir a alguien con quien eventualmente solemos tener alguna rabia, alguna bronca, digamos, y uno, díganme si no es así, que cuando dice malas palabras no descarga cierta tensión, cierta energía negativa que por ahí lo trasciende, digamos, ante cualquier situación que estamos viviendo. Estamos en el mercado del trabajo, unidad 7. El otro día vimos, ¿alguien sabe más o menos cuánto es el índice de desocupación actual? No, pero me arriesgo al decir que un 40%, No, 60%. no. A ver, yo les decía en alguna de las charlas, perdón, que el índice de desocupación más bajo de la Argentina fue alrededor de 1974. Voy a poner, ¿cuál era el para poner pantalla total? El F12 no. ¿Cuál era? A ver, no, el F12 no era. No me acuerdo, pues el F5 tampoco era. No, bueno, el pleno empleo se había dado en la década del 70 en la Argentina cuando se llegó en el año 74 al 3%. Pero, a su vez, ¿ve? Ahí se empezó a conectar gente que se suma tarde. Ahí se me perdió. No la puedo conectar. No sé. Bueno, ya me van a volver a... Y actualmente está en el 13%, ¿sí? El último dato del INDEC. Dentro de la desocupación se considera a las personas que están forman parte de la población económicamente activa, es decir, esto es pregunta de examen, que tienen entre 18 y 65 años y que están buscando trabajo. Fíjense ahí en la clasificación de la Filmina 13, población activa y población inactiva. La población activa son aquellas personas que tienen, bueno, están los ocupados y los desocupados. Los ocupados son los que tienen un sentido estricto del laburo y los subocupados son aquellos que realizan trabajos de manera periódica. Y ahí también están los desocupados, que son reúnen las condiciones de edad y capacidad física y mental para realizar trabajo remunerado y no lo encuentran, ¿sí? Dentro de la población también tenemos a la población inactiva y pasamos a saber cuáles son. Jubilados o retirados, escolares y estudiantes, amas de casa, personas que no trabajan y aunque pueden, no buscan empleo e incapacitados para trabajar. Me gustaría saber, Profe, sí, diga, disculpe, eso lo dimos la clase pasada. ¿sí? Sí. Sí, yo estoy retomando de ahí, Ah, ok. Pensé que ¿sí? estaba explicando todo de nuevo. No, estoy retomando de ahí porque fue el final de la clase pasada, para poder avanzar. Había una película que se llamaba Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, década del 80. Bien, la curva de Philip no la vamos a dar, véanla después. Es algo que no, es muy viejo, no.
totalmente obsoleto desde mi perspectiva. Vamos a inflación, ¿sí? Ahí se conectó alguien. Vos recién hablabas, Joaquín, del tema de inflación, ¿no? Y tiraste un número que es más cercano. Cuando hablamos de desempleo, la Argentina tuvo su pico de desempleo, por ejemplo, en la crisis 2002-2003, cuando llegó al 25% de desempleo. Por eso muchos le dicen a Néstor Kirchner, cuando ganó en el 2002-2003 las elecciones, que sacó el 22% de los votos, en realidad él no ganó, salió segundo. Y primero salió Menem, que había sacado 25%. Pero Kirchner siempre dice que asumió con más desocupación que porcentaje de votos. Y fíjense que ese fue el récord de desocupación que tuvimos en Argentina. Hoy estamos en el 13. Ya cuando superamos los 2 dígitos, son indicadores, la verdad que bastante difíciles de manejar. Pero como les decía, en alguna de las clases, las gestiones de gobierno, siempre el principal indicador que tienen que ver ustedes para analizar cómo fue es el tema del empleo. Cómo recibieron el país en términos de desocupación y cómo lo dejaron. Ahí está el primer indicador. Yo les estoy hablando desde la perspectiva de economía política, porque la economía siempre es política. Eso es por un lado. Por el otro, el tema del endeudamiento es otra variable que hay que analizar. ¿Cómo reciben el tema de deuda? ¿Cómo dejan el tema de deuda? ¿Cómo reciben el tema de inflación? ¿Cómo dejan el tema de inflación? Son las variables más importantes. ¿Cómo se recibe el PBI? ¿Cómo se deja el concepto de PBI? Inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. ¿Ustedes qué piensan que es la inflación? Eso, la inflación es el aumento de precios, ¿no? Pero, según la definición específica de Mochoni Becker y demás, tiene que ver con el aumento de precios sostenido, es decir, a lo largo del tiempo, y generalizado, no de una cuestión. Porque es raro medir la inflación para una sola cosa, para un solo producto. Se mide, pero después se determina en función de muchos productos. Nosotros, con un grupo de compañeros de un centro de estudios que tenemos, durante los años 2016 y 2017, y basándonos en, en los guarismos que el INDEC establece, lo que hicimos fue medir la inflación en los supermercados, digamos, en diferentes. Y es impresionante, está más que interesante el trabajo ese de agarrar la hojita con 20, 25 productos de los más importantes de la canasta básica alimentaria y pasar por los supermercados, ver que no en todos los supermercados es la misma inflación, que eso varía en función del barrio, no es lo mismo el supermercado en San Agustín que el supermercado en el centro. Todos tienen sus variables para analizar, ¿no? La verdad que es más que interesante. Es un lindo laburito para hacer un trabajo de investigación. Bueno, tenemos los tipos de inflación. Sí, diga. También eso de la inflación del supermercado también varía también en los productos, o sea, a veces también no es lo mismo los productos que hay en un supermercado del centro que uno del barrio. No, obvio, obvio. Y no se puede medir, por eso muchos hoy hacen los controles, disculpe, tengo un sueño, muchos hacen los controles ya directamente desde la página de internet, ¿no? Vos entrás y decís, bueno, la mayonesa Fanacoa de 500 centímetros cúbicos vale tanto, y ya tenés todas las planillitas armadas del mes pasado, bueno, valía 20 pesos, ahora vale 21,75, y así vas generando ya los promedios, y después acá el promedio por producto y lo que evoluciona cada uno de los productos. La verdad que es un lindo trabajito que amerita tiempo, pero que es necesario hacerlo. Yo recibo informes mensuales, no de Paraná, pero sí de Santa Fe y de diferentes lugares que hacen ese trabajito en los supermercados, digamos. Está muy bueno. Y la verdad que es ahí donde se nota por ahí. ¿Qué le parece que es lo que pasa ahí a ustedes? Porque me imagino que están yendo al supermercado y ven que hay aumento de precios. ¿Qué es lo que estamos necesitando para poder corregir ese tipo de cuestiones?
un aumento también en nuestros bolsillos. Sí, eso es fundamental, el aumento de los bolsillos, pero más que nada vos podés aumentar en los bolsillos y si los... A ver, eso sería aumento de demanda, ¿no? Que ahora vamos a ver los tipos de inflación. Pero también lo que hay que hacer es controlar la formación de precios desde la oferta. Digamos, acá hay tipos que son los que nuclean los productos y sobre todo los alimentos, que son los que se quedan con toda la ganancia y que remarcan. Lo que necesitamos es un estado fuerte, presente, pero sobre todo un estado inteligente que ponga todas las cuestiones de regulación posibles para evitar que esos sectores concentrados de la economía se apropien de la riqueza. A ver, vamos a ver el litro de leche, de lo que sale del tambero, que le pagan 2 mangos y lo que termina valiendo está, no sé, yo compro por ahí la Serenísima, ¿no? Está como 100 mangos el litro, no sé si no está más, la cajita de la descremada. Y de ahí para abajo hay un montón de valores y demás, pero fíjense, ¿y cuánto se le paga el litro de leche al tambero? Fíjense toda esa cadena de distribución y de comercialización, cómo le va agregando valor. En definitiva, si ustedes analizan, que también es lindo para hacer un trabajito eso, desde que sale del tambero hasta que llega a ustedes como consumidores ese producto, por ejemplo, algo tan esencial como la leche, ¿quién se apropia más de la riqueza? Siempre hay investigaciones al respecto y el principal eslabón de esa cadena que se queda con mayor concentración de la riqueza es el supermercado. Por eso, si nosotros analizamos la concentración de la riqueza en función de esas grandes corporaciones, los supermercados, que en su mayoría son de afuera, excepto Coto, tienen muchísima más rentabilidad en la Argentina y en los países latinoamericanos que en sus propios países. Por ejemplo, Carrefour, que es de Francia, si uno va y analiza sus balances, las rentabilidades que tienen por productos y demás, son del 2, 3, 4%, y acá tienen rentabilidades exorbitantes, digamos. Entonces, lo que necesitamos son estados más fuertes, más presentes, no solamente controlando precios, sino también regulando esas cadenas de producción y de distribución. Más allá de ponerle, porque vos le podés agregar plata al bolsillo del laburante, pero si no regulás esa oferta, vos le ponés 10 pesos al bolsillo del laburante y si no regulás al supermercado, esos 10 pesos van a ir prácticamente directamente al supermercado, porque cuando le aumentan a los laburantes, los tipos te suban los precios. Entonces vos no tenés un aumento en la capacidad de compra o muchas veces se licúa con el aumento del precio. Acá lo que hay que regular es eso, para hacer rendir el salario del trabajador. ¿Se entiende un poco la idea o no? Sí, profe. ¿Y quiénes son los actores que generan la inflación? Todo tiene, fíjense que todas las cuestiones de desinteligencias, desavenencias, desigualdades que se dan en la economía, tienen que ver con la concentración de la riqueza. Por eso en muchos lugares se dan la existencia, y que está bueno de implementar, sobre todo en las cabeceras de provincia y demás, de los mercados comunes, el mercado de Buenos Aires, donde hay verduras y de todo tipo de productos a precios populares, digamos, y que son de excelente calidad. Que eso prácticamente va del productor a la primera cadena de distribución y tiene precios que son sumamente accesibles en relación a los que uno encuentra en el supermercado. Entonces, por ahí, en su momento, se había intentado hacer hace unos años la red Comprar, que trataba de generar ese tipo de situaciones para que la gente encontrara mejores precios en esos lugares y se llenaba de gente. Pero bueno, todas esas cuestiones se abortan muchas veces en función de qué proyecto político esté gobernando en un país, digamos. Están aquellos que quieren concentrar y aquellos que pretenden distribuir. Pero siempre distribuir genera tocar intereses. No es que uno va como Estado ahora y dice, a ver, Carrefour, vos vení, paga. No, o sea, el nivel de lobby, el nivel de incidencia que tienen estos poderes concentrados es enorme. Y no es que es solamente supermercado, en términos políticos, en términos de medios de comunicación, en términos judiciales. Es muy complejo, pero bueno, hay que intentar hacerlo, si no, ¿para qué estamos? Bueno, ahí recién hablábamos de los tipos de inflación. Una de las preguntas de examen va a ser ¿cuál es el concepto de inflación? En los tipos de inflación tenemos
una de las inflaciones más consultadas, que es la inflación de demanda. No vamos a leer lo que dice el libro y después la vamos a charlar un poquito. Los desplazamientos de la curva tienen lugar. Fíjense cómo yo aborrezco todas estas cuestiones de muchos libros de la ortodoxia que te plantean la teoría desde el análisis, desde una perspectiva sumamente alejada de la realidad. Entonces no te dan ejemplos, no podés discernir con el alumno, con la alumna, un acercamiento a las cuestiones que tienen que ver con la realidad, digamos, que es, yo trato de hablarles del supermercado, de la cadena de valor, de la leche, el fideo, para que ustedes más o menos tengan una idea, digamos, pero cuando empezamos con estas cuestiones, bueno, acá habla de los desplazamientos de la curva. Esta inflación obedece a la ley de oferta y la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. Básicamente, la inflación de demanda establece, como recién decía el alumno, creo que era Johnny, que se aumentan los salarios de los trabajadores. Bueno, es generalmente un causal de inflación, pero que tiene que ver con una estructura que tenemos de distribución desequilibrada nosotros. ¿Por qué? Porque sería el escenario ideal que exista aumentos salariales, por ejemplo, pero que no existe inflación. Generalmente, cuando hay aumentos salariales, es decir, que aumenta la demanda porque el trabajador tiene mayor capacidad, mayor poder adquisitivo, como tenemos desbalanceada la cuestión de la oferta y la tenemos concentrada y la oferta tiende a ser poco, no alcanza a abastecer esa demanda, quienes son los dueños de esa oferta son los que terminan formando precio y cobrando cualquier cosa, y son, en definitiva, los que terminan apropiándose de esa riqueza que el Estado o los privados invierten en aumentarle los salarios a los trabajadores. ¿Se entiende un poco la idea? Sí, sí. Se recontra durmieron ya. A ver, ¿cuánto tenemos? Yo creo que la última clase vamos a estar yo y el otro JP cuando se conecta para cuando salgo en pantalla, digamos, y voy a ir hablando conmigo mismo. Cuéntenme algo, díganme qué opinan, no sé, por favor. ¿Vieron la película Náufrago? Sí, peliculán. Cuando Tom Hanks hablaba con la pelota que le puso Wilson, bueno, a veces me siento que soy Tom Hanks hablando con Wilson, digamos, porque hablo solo. Estamos muertos, profe. Sí, yo también, por eso me estoy desperezando, digamos, tratando de ponerle la mejor para que ustedes les quede algo, digamos, de todo esto. Bueno, seguimos. Si lo hacemos cortito, llegamos a la Filmina 30 y la semana que viene terminamos la unidad 7. No nos queda nada, yo no sé qué vamos a dar después. Ni siquiera tenemos la fecha del examen, que la semana que viene la vamos a dar, ¿sí? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo pretenden? Pongamos fecha, porque hay que hacer recuperatorio también. ¿Los primeros días de noviembre o es muy poco, muy cerca? Ah, se despertaron, manga interesado. Por mí estaría bien el primer día de noviembre. No sé, o sea. Fijemos, examen miércoles 4 de noviembre, 21 horas. Entonces vamos a tener el 11, podemos hacer el recuperatorio. ¿Sí? Miércoles 4, entonces, el examen. Miércoles 4 tenemos el examen final. El segundo parcial. Son dos parciales. Sí, escribilo en el grupo. Miércoles 4, porque 21 así, horas, segundo parcial. Miércoles 4, 21 horas, segundo parcial. Sí, y el miércoles 11, el parcial recuperatorio, es decir, el miércoles 11 vamos los que le pueden rendir el primero, el segundo o un parcial integrativo, que eso es como una novedad que hemos instrumentado que está muy bueno. Es decir, aquellos que les haya ido mal en los dos parciales van a tener la chance de rendir un parcial que contenga toda la materia. Es como una especie de final, pero con la posibilidad que ustedes tienen de aprobar la materia en un solo parcial. Está muy bueno eso. Porque si la fueron cursando
fueron encontrando la mecánica de la materia. Si por ahí quedaron regulares y quieren jugarse a eso, me parece que es una muy linda alternativa. De hecho, en los años anteriores han aprobado varios alumnos de esa manera. Profe, le pregunto, y entonces el miércoles 11 a las 21:30 es el recuperatorio del segundo parcial. Exactamente. Ah, perfecto, ya ahí mandé. No, es el recuperatorio de todos los parciales. Recuperatorio de todos los parciales. Es decir, del primer parcial, aquellos que les corresponda rendir el primer parcial, ahí voy a tener que corregir un montón, pero bueno. Yo para el viernes 6 ya debiera tener las notas para que ustedes estudien tranquilos ese fin de semana. Igual no van a rendir mucho, irán a rendir 40, no sé. Con suerte. El miércoles 11 vamos a tener el recuperatorio del primero, del segundo y del segundo parcial, cualquiera de los dos. O si les fue mal en los dos, pueden rendir un parcial integrador. Eso, háganlo circular, ¿sí? Para aquellos que les vayan mal a los dos parciales, no bajen los brazos, sigan estudiándola, porque la van a rendir ahí, y si no, a las 2 o 3 semanas ya tienen la mesa de diciembre. Pero no la dejen, gurises, es una materia que está dada de una manera bastante sencilla para que ustedes aprueben, y que siempre ha sido traba para poder avanzar en la carrera. No pierdan estas oportunidades. ¿Sí? Literal que sí, profe, de verdad. Bueno. Bien. Seguimos con esto, la inflación de demanda, más o menos ya le explicamos. Profe, Sí. Nims Pacheco escribió ahí en el chat que si podría pasar las guías de la unidad 6 para ir haciéndolas y estudiando. Bueno, sí, es una deuda que yo tengo y las voy a pasar entre hoy y mañana. Dije el fin de semana pasado, disculpen mis demoras, serán tenidas en cuenta a la hora de corregir los exámenes y ser exigente con ustedes. Y Johnny pregunta si tiene en cuenta los trabajos también. Por supuesto, por supuesto. Es que es una condición esencial para promocionar la materia, no solamente promocionar los parciales. Hay que tener los trabajos prácticos presentados, no necesariamente aprobados. Tienen que estar presentados. Si yo veo que hay alguien que promocionó los dos parciales y no tiene los trabajos prácticos presentados, no puede promocionar la materia, porque esa fue la condición que establecimos al principio de año. Y fíjense que íbamos a hacer 8 trabajos prácticos, pero es una locura, ustedes están todos sobrecargados, y yo les voy a dar la devolución del tercero o cuarto fue que presentaron. El cuarto, no me acuerdo. El tercero. Bien, y ya no vamos a hacer más. Tengo un montón de trabajos, porque en realidad mi idea con los trabajos prácticos era integrar un montón de cosas que les van a servir un montón a ustedes para la vida en general, pero no nos da el tiempo, Ulises, no nos da el tiempo a ustedes ni a mí. O capaz que habrá que hacerlo desde otra perspectiva, lo voy a tener en cuenta para el año que viene, aunque para el año que viene ya va a haber otro equipo de docentes. Así que les recomiendo que aprueben ahora. Bien, seguimos. ¿Me van a extrañar o no? Mira, profe, yo no te voy a chupar las medias porque es algo que no va conmigo, pero sinceramente, su clase es una de las muy pocas que a mí me gusta. Por lo menos es una clase que me entretiene, en la que, hablando mal y pronto, en la que no me duermo o no me disperso. Está bien. No, aparte no debe ser fácil, debe ser más difícil. Y aparte yo ni siquiera me pongo cámara, todo, que eso, capaz que con la cámara ustedes al menos se concentran viendo la cara de ojete del profesor, ¿no? Pero, perdón, ese término fue cualquiera. Pero, bueno, utilicemos el teorema de Fontana Rosa. Igualmente, sí, uno trata de ponerle toda la pasión del mundo. Pero bueno, a veces es imposible que no se aburran. Inflación de demanda, ¿sí? Dimos inflación de demanda. Acá te explica cómo se mueve la inflación de demanda desde un punto de equilibrio E a un punto H, ¿no? Se aumenta, ¿no? Es toda una cuestión ligada al libro. Léanlo, tienen que entenderlo, obviamente, sobre todo si tienen que ir a un final, porque hay otros docentes que lo toman muy meticulosamente a esto, qué pasa con la demanda, se aumenta, va a ir hacia la derecha, ¿sí? Fíjense cómo va la curva. Mi objetivo tiene que ver con lo que les planteé recién, que sepan qué carajo es la inflación de demanda.
Ahí está la explicación sobre qué pasa con la curva de la función de demanda, si aumenta. Y ahora vamos a la inflación de costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, cobre, petróleo, energía, etcétera, aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente precios. Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Hay un costo que es crucial, que atraviesa a casi todas las cuestiones de los servicios y de la industria, y que siempre termina incidiendo en los precios finales de los productos. El transporte. Muy bien. El transporte. Generalmente el transporte va a terminar afectando al arroz y, qué sé yo, y al pasaje de colectivo, ¿no? Uno es un producto, el otro es un servicio. El arroz por el flete, para el traslado desde, por decirles, Molinos Río de la Plata en su fábrica hasta los diferentes lugares en Argentina. El flete forma parte del costo del producto, entonces un aumento por ejemplo, del combustible, que es el elemento esencial del transporte, se traduce en un aumento del flete y consecuentemente un aumento en el producto. Y lo mismo en el servicio. Aumenta el combustible, aumenta el costo del pasaje para que ustedes se vayan a viajar a Cancún, por ejemplo. Sé que hay gente que está manejando la posibilidad de ir a Cancún. O sea, profe, que el petróleo vendría a ser como una catapulta de incremento de los precios. Pues, Exactamente. Fíjense que cuando aumenta el combustible que ustedes ven en la televisión, que este año han aumentado poco, pero han aumentado, creo que el 5%, automáticamente eso se traslada a precios de los diferentes productos. Es uno de los componentes que forman parte de todos los productos y de los servicios. Uno de los pocos, ¿no? Pero tiene que ver con todo, porque el flete hay para todo. Y por eso, si ustedes evalúan inclusive el precio de los combustibles, no es el mismo en Buenos Aires, que es de donde viene todo, es mucho más barato Buenos Aires que acá en el interior. Y imagínense en otros lugares de la Argentina es más caro que acá todavía. ¿Sí? ¿Se entiende un poco qué es la inflación de costos? sí, profe. Yo se los explico de esa forma para que ustedes lo puedan entender y lo puedan trasladar en un examen, porque ¿cuáles son los tipos de inflaciones más reconocidos? La inflación de costos y la inflación de demanda. Y ustedes lo van a explicar con sus palabras, pero es re sencillo darse cuenta cuando esas palabras provienen de o la lectura o también de los apuntes que van sacando de clases y de las charlas que venimos teniendo. Yo siempre sostengo y después cuando terminé cursando las últimas materias, y como uno se distrae muchas veces, es importante siempre grabar las charlas. Igual, ahora ustedes tienen el link de YouTube, ojalá me hubiera pasado eso a mí, y pueden entrar y fijarse, hasta inclusive notar muchos errores de los docentes, ¿no? Porque yo estoy grabando esto en vivo, lo grabo y lo cuelgo, no es que edito ni nada. Pero acá van a tener las ideas centrales para poder abordar a una idea de ustedes y de ahí poder responder las consignas de los cuestionarios que yo les subo, que en definitiva terminan siendo muy similares ¿cómo es? A las preguntas de examen. Bueno, la inflación de costos, acá tiene el desarrollo de la curva, ¿no? Con un punto de equilibrio en un punto P1 y cómo se traslada la curva de demanda. Está explicada en la filmina 25. Una perturbación negativa de la oferta desplazará la curva hacia arriba. El nivel general de precios aumentará y el producto real se reducirá. Esto de inflación en mediano plazo no se los voy a tomar. Corto plazo, inflación. Un dato de inflación que les quiero decir que tengan en cuenta. Esto tampoco. Voy a tratar de meter las guías de la unidad 6 y 7 ya rápidas. Bien. No se marean, ¿no? Los clásicos y los monetaristas sostienen que la causa que explica el comportamiento de la demanda agregada y por lo tanto de los precios es el aumento de la cantidad de dinero. Bueno, acá una cuestión. Y anoten, y esto es importantísimo. Tema de inflación, porque ha sido la lucha ideológica a lo largo de todos los tiempos.
generalmente los ortodoxos, los que sostienen la teoría monetarista de la economía, ¿sí? Los Milei, por ejemplo, sostienen que la principal causa de inflación es la emisión de dinero, ¿sí? El aumento de la cantidad de dinero, como dice ahí, ¿sí? Eso quedó demostrado que no es así. Fíjense que en este gobierno se ha hecho una importante emisión de dinero, sobre todo porque no tenemos acceso al mercado de deuda y porque tuvimos una crisis enorme con el tema de la pandemia. Había que atender las urgencias y las demandas sociales, como por ejemplo la implementación del IFE y demás, y se llevó adelante una importante emisión de dinero, pero los índices de inflación vienen promediando el 2,5% mensual, perdón. Son indicadores totalmente manejables. En cambio, en la gestión anterior prácticamente no hubo emisión de dinero, prácticamente no hubo aumento de la cantidad de dinero y fíjense lo que pasó. El año 2019 cerró con una inflación anual del casi 60%. Entonces, esa teoría monetarista de que la inflación la genera el aumento de la cantidad de dinero no tiene nada que ver con la realidad, porque esto tiene que ver básicamente con la velocidad de circulación. Si hay una gran velocidad de circulación, sí puede ser causal de inflación. Si no hay una gran velocidad de inflación, no es una gran causal. Ténganlo en cuenta porque cuando ustedes escuchen en los debates televisivos, siempre va a haber ese tipo de incongruencias a la hora de llevar adelante los debates. Y generalmente desde la heterodoxia, que es la otra doctrina contrapuesta, se sostiene que la inflación no se debe a una variable en particular, sino que es multicausal. Y en ese multicausal pueden llegar a coexistir la inflación de demanda, la inflación de costos y, por ejemplo, la inflación de tipo de cambio, que no está establecida acá dentro de las preguntas y dentro de este libro, pero tiene que ver con el aumento del tipo de cambio, ¿no? El aumento del dólar en este caso, cuando hay variación en el tipo de cambio. Y ahora vemos esto, antes de arrancar, ya vamos a terminar acá, por hoy, pero vamos a ver dos conceptos que esto va siempre en los exámenes finales y en los exámenes parciales. Esto seguro que va a ser tomado en el examen. Lo que es hiperinflación y lo que es deflación. La hiperinflación se da cuando hay aumentos de la inflación superiores al 50%. Es un escenario que acá en la Argentina hace mucho tiempo que no se da. La última vez fue en el año 89, ¿sí? Cuando esto ocurre, los individuos tratan de desprenderse del dinero líquido, se disponen antes de que los es una locura vivir ante una situación así, pero acá en la Argentina ha pasado. La época más reciente es en el año 89, en el gobierno de Alfonsín, y por eso Alfonsín se tuvo que ir antes del gobierno, porque no podía controlar los precios, ¿sí? Y otro dato es la deflación, que tampoco es un signo muy positivo. La deflación tiene que ver cuando se desciende el nivel general de precios a tasas negativas, como pasó en la década del 90, en ciertos años de la década del 90, cuando teníamos la paridad del dólar y del peso, y que los indicadores de inflación muchas veces eran menores a 1. En ese sentido, menores a 0, eran negativos, perdón. Eso es el escenario de deflación. O sea que las preguntas de examen pueden llegar a ser qué significa hiperinflación, qué significa deflación y en qué tiempo histórico de la Argentina se han dado los acontecimientos más recientes del caso, ¿sí? Así que recuerden que la ortodoxia sostiene básicamente que la inflación se debe a la emisión en la cantidad de dinero y que desde la heterodoxia se plantea que el causal de inflación más importante es justamente que es multicausal, que no se debe a una causa en particular, que puede ser de demanda, de costos o de tipo de cambio. En general pasa por ahí la cuestión. Y llegando a la filmina 33 y siendo un total de 50, siendo las 10:15 de la noche, llegamos al final. La semana que viene terminaremos la unidad 7 y en la próxima clase haremos mención a los modelos económicos para la unidad 8 y así ya tener el examen el próximo 4 de noviembre. Sin más, les mando un cálido abrazo, les deseo una muy buena semana, quedo a disposición de todos ustedes
les voy a pasar a la brevedad ya directamente las guías de las unidades 6 y 7, así pueden ir estudiando y averiguando todo lo que necesiten para aprender un poco mejor la materia. Perfecto, profe. Bueno, Buenas noches, profe. nos Muchas encontramos gracias, la semana profe. que viene. Gracias a ustedes. Adiós. Nos vemos. Adiós.